You got to know, now it's how we. I get that just for being you must be absolute predator. We do not even have any enemies. Maybe they're not saying about watching us, thinking that someday we will be dead. Capítulo 11. La gran batalla de las alturas. Gracias de nuevo, por todo, su excelencia, dijo Henrietta, mientras los sirvientes germanos cargaban los últimos suministros y regalos que el príncipe Arduin le había dado en los barcos detrás de ellos. Nunca olvidaré su hospitalidad. De nada, Su Alteza, sonrió el príncipe Arduin, mostrando sus dientes blancos perlados por última vez. Rezaré por su viaje seguro. Hizo una reverencia, luego se volvió hacia Lady Joanna, que estaba junto a Henrietta y se inclinó para darle un breve beso en los labios. Esté bien, amor. Lo haré, dijo Lady Joanna, sonriéndole una vez que se separaron. Luego, ella y Henrietta se unieron a los demás y abordaron los barcos. El príncipe Arduin les había prestado dos grandes barcos de línea, el Augustus y el antiguo buque insignia de la flota enaltiana, la Mujer Ardiente, junto con una docena de fragatas más pequeñas. Los barcos eran todos de fondo plano, lo que les permitía aterrizar y ascender fácilmente desde terreno abierto. Ya a medida que las piedras de viento se quemaban profundamente en las entrañas de cada barco, comenzaron a elevarse por el aire. Pronto volaban por encima de las nubes y avanzaban bien. Henrietta se inclinó sobre el costado de la Mujer Ardiente y contempló el extenso mar blanco, mientras un par de caballeros permanecían obedientes detrás de ella. Aunque el aire era mordazmente frío a esta altura del cielo, el sol a su espalda se sentía agradablemente cálido. Es hermoso, pensó Henrietta. Cuando el príncipe de Gales mira más allá de la costa de Albión, ¿es esto lo que ve? Henrietta suspiró. Ella no debería estar haciéndose esto a sí misma. Pero cuanto más se acercaba a Vindobona, más pensaba en el príncipe de Gales. Era especialmente malo ahora que no tenía a nadie con quien hablar. Mazarin se había puesto enfermo por el movimiento de balanceo del barco cuando había comenzado su ascenso, y Lady Joanna estaba ocupada discutiendo el itinerario con el capitán. Henrietta suspiró de nuevo y bajó a cubierta, de regreso a su camarote. Sus caballeros tomaron posición frente a su puerta. Encendió una lámpara de aceite sobre la mesa y encontró un pergamino al lado. Cuando lo desplegó, no pudo evitar reírse de lo que vio. Era un informe detallado de lo que se requeriría de ella para la ceremonia de compromiso, los puntos clave del discurso que tendría que dar, el vestido que debía usar y los términos finales de la alianza, todo ello organizado personalmente por Mazarin, al parecer. Incluso cuando estaba mareado, estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que ella estuviera absolutamente preparada para lo que vendría. Al ver que no tenía nada más que hacer, y con la esperanza de que pudiera apartar su mente del príncipe de Gales por un tiempo, Henrietta se acostó de lado en la cama y comenzó a leer el contenido del pergamino, aunque solo a medias. Era materia seca y no podía concentrarse. A veces, encontraba que sus ojos se movían por el pergamino sin absorber realmente ninguna de las palabras, lo que la obligaba a retroceder y leerlo de nuevo. Pasó una hora antes de que Henrietta finalmente se rindiera y dejara el pergamino a un lado en la mesita de noche cercana.
Se dejó caer pesadamente sobre su espalda y extendió sus extremidades, ocupando todo el colchón. Se quedó así por un minuto, antes de rodar perezosamente hasta el borde de la cama y estirar la mano para trazar patrones aleatorios en las tablas del piso con sus dedos. Durante días, la amenaza de los asesinos había sido una enorme carga para su mente, pero a esta altura en el aire sería difícil para cualquier asesino alcanzarla. Además, el príncipe Arduin había elegido personalmente a sus soldados y marineros más confiables para que la escoltaran a la capital. Incluso si uno de ellos, o incluso si todos, resultaba ser un traidor, sus caballeros la vigilaban constantemente, y en este barco superaban en número a los germanos, al menos en 2-1. Estaba tan segura ahora como lo estaría en su país. Sin embargo, en lugar de liberarla de esa carga, todo lo que hizo fue reemplazarla con otra cosa. Ya no preocupada por la amenaza a su vida, los pensamientos de Henrietta ahora vagaban constantemente entre el príncipe de Gales y Albion, el emperador Albrecht y su boda, y su familiar, Alex Mercer. Alex sobre todo. Sabía que su familiar era increíblemente fuerte y rápido, pero todavía estaba aturdida por la idea de que de alguna manera él pudiera hacer un viaje de semanas en una sola noche. Fue una hazaña imposible, lograda solo gracias a un ritmo imposible. Vaya, para hacer ese viaje habría que correr casi 100 leguas por hora, sin detenerse nunca a hacer una pausa. Pero más que eso, pensó en la advertencia que Alex le dio a Ingemar. Su lealtad y devoción fueron conmovedoras, y Henrietta no pudo evitar sonreír, incluso cuando deseaba que él hubiera elegido permanecer a su lado y protegerla desde allí. Al mismo tiempo, sin embargo, sus palabras fueron inquietantes. Una de las cosas que a Henrietta le gustaba tanto en Alex era su irreverencia hacia el estatus de los demás. No importa con quién hablara, siempre era el mismo. A veces eso le dificultaba la vida, pero era un soplo de aire tan fresco que no le importaba. Pero amenazar abiertamente a la realeza, incluso si esa amenaza apuntaba solo a sus enemigos, era otro asunto completamente diferente. Por un lado, le recordó demasiado a Henrietta los sentimientos antirrealistas de la Reconquista. Pero lo que es más importante, si la noticia de esta amenaza de alguna manera llega a oídos del emperador Albrecht, podría haber problemas. Dijo que la princesa Enriqueta está ahora bajo su protección y que matará a cualquiera que intente lastimarla, incluso si esa persona es un rey o un emperador. Sin embargo, en toda Alqueginia, solo hubo un hombre que reclamó el título de emperador. Al expresar su amenaza de tal manera, ya sea intencionalmente o no, su familiar había desafiado directamente a su futuro esposo. La posible crisis que involucró fue suficiente para hacer que Henrietta se diera la vuelta y gritara en su almohada. Al día siguiente Henrietta le planteó estas preocupaciones a Lady Joanna, cuando se reunieron para almorzar en la cabina del capitán más tarde ese día. Mazarin se había recuperado, pero todavía se sentía un poco mareado y había elegido cortésmente abstenerse de comer. Ciertamente es una preocupación, dijo Lady Joanna después de escuchar a la princesa. Pero creo que también hay una buena posibilidad de que no pase nada. ¿Qué le hace decir eso, mi señora?, preguntó Henrietta. Me parece que Ingemar se salvó solo porque era un peón en el juego de otra persona, explicó Lady Joanna. No puedo imaginar que tu familiar otorgue la misma misericordia a los responsables del atentado contra tu vida, ni creo que deliberadamente desacelerará el tiempo suficiente para difundir la advertencia por todo el campo. Y con Ingemar actualmente preso en la casa de mi familia. Mazmorras, debe haber muy pocos, si es que hay alguno, que escuche su advertencia. Espero que sea cierto, dijo Henrietta, pero incluso entonces la inquietud se apoderó de su corazón, y no se apaciguó cuando fue a buscar el consejo de Mazarin poco después. Siempre es más sabio prepararse para lo peor y esperar lo mejor, dijo Mazarin. El emperador Albrecht es un hombre voluble. Si se entera de esta amenaza, puede decidir anular su compromiso y dejar que Tristan se las arregle solo. O podría exigir la ejecución de Alex en recompensa, dijo Henrietta en voz baja. Mazarin no dijo nada, simplemente asintió con la cabeza, y Henrietta supo cuál era la opción que preferiría. Esa noche, mientras Henrietta estaba acostada en la cama tratando de obligarse a dormir, no pudo deshacerse de estas preocupaciones que seguían atormentándola.
Y luego, cuando su convoy se acercó a la frontera más oriental de la provincia, el tañido de campanas y el fuego de los cañones rompieron el silencio de la noche. Lady Joanna, Mazarin y Sir Marrow ya estaban en la cubierta superior cuando llegó Henrietta, envuelta en un chal y todavía en ropa de dormir, los vio con expresiones sombrías en sus rostros. Estaban de cara al sur, por el lado de estribor del barco, mientras soldados, caballeros y marineros se apresuraban a rodearlos para preparar los cañones. ¿Qué está pasando?, dijo Henrietta. ¿Qué pasa? Piratas, Alteza, dijo Lady Joanna con los dientes apretados. ¿Piratas?, Henrietta dijo con incredulidad. Aquí. Son los bandidos de la montaña, dijo Lady Joanna. Debería haberme dado cuenta de que no se habrían reunido en tal número sin razón. Cobardes y tontos. No, yo soy el único tonto aquí. Uno de ellos debe haber descubierto una veta de piedras de viento en las montañas y haber reunido hombres para extraerlas, todas para esto. No podrías haberlo sabido, dijo Mazarin. Pero podría haberlo hecho, escupió Lady Joanna. Todo es tan obvio ahora. Si hubiera prestado mayor atención a los informes de lo que habían robado en sus incursiones, habría visto el patrón. Podría haber predicho que estaban reuniendo todos los suministros necesarios para construir sus propios barcos. Un marinero le entregó a Henrietta un telescopio, que se acercó a los ojos y apuntó a la flota que se acercaba. 10, 20, 30, 40. Henrietta palideció. Había 50 barcos que venían tras ellos. La mayoría de los barcos piratas eran en realidad poco más que balsas, apenas lo suficientemente grandes como para acomodar a 10 o 15 hombres a la vez, pero algunos de ellos eran, al menos en tamaño, iguales al de un pequeño clipper. Y había tantos de ellos. Superaban en número al convoy real al menos en 3-1. ¿Seremos capaces de dejarlos atrás?, ella preguntó. Es poco probable, dijo Lady Joanna. Sus barcos son toscos, pero no llevan tanto peso como nosotros, por lo que serán mucho más rápidos. Debemos prepararnos para entablar combate. Se volvió hacia el capitán. Da las órdenes. El capitán saludó y luego se volvió hacia la tripulación. Giren la nave de costado. Toquen los tambores. Quiero que todos estén en posición. El Augustus y la Mujer Ardiente comenzaron a girar con lo que parecía una lentitud tortuosa, mientras que todos los demás barcos se elevaron aún más para tomar posiciones por encima de ellos en una formación en línea. Debido a la forma en que se diseñaron los barcos modernos, los cañones se podían disparar en todas las direcciones del barco, excepto arriba. Esto significaba que apoderarse del terreno elevado, por así decirlo, era primordial en el combate barco contra barco, incluso más que en las batallas terrestres regulares. Una nave mucho más pequeña y débil podría destruir fácilmente los acorazados más poderosos del mundo, simplemente manteniéndose en posición sobre ellos. Y debido a que los barcos más grandes requerían proporcionalmente más piedras de viento solo para mantenerse a flote, tampoco era un hecho infrecuente. Por lo tanto, las tácticas estándar dictaban que los buques de guerra más pequeños, los caballeros y soldados aéreos montados, se involucraran primero en el combate. Su función era evitar que el enemigo tomara una posición más alta y llevarlos a la línea de fuego de los acorazados más grandes. Sin embargo, los barcos piratas eran tan pequeños y livianos que podían elevarse por encima de la altura máxima de incluso los barcos más ligeros del convoy, y carecían de soldados montados para interceptarlos. Afortunadamente, su falta de cañones significó que no pudieron hacer llover destrucción sobre la flota germana. Pero lo que les faltaba en armamento pesado, lo compensaron con creces en pura imprudencia. Con poco más que una espada o una pistola en una mano y una piedra de viento en la otra, los piratas saltaron del borde de sus barcos y comenzaron a caer libremente por el aire, aullando como animales salvajes. Usando el pomo o la empuñadura de su arma, abrieron las piedras de viento, liberando el poder almacenado en el interior. Fue una exhibición aterradora. Ningún hombre en su sano juicio se atrevería a intentar algo así, excepto en las circunstancias más desesperadas. Casi no había margen de error en lo que estaban haciendo. De hecho, muchos murieron porque no rompieron su piedra de viento con la fuerza suficiente para liberar adecuadamente su energía, y sus cuerpos se estrellaron contra las cubiertas de los barcos.
Otros habían aplastado sus piedras de viento con demasiada fuerza y liberado todo su poder en una sola ráfaga, acelerando así su descenso o dejando nada atrás para detener su caída. Incluso aquellos que tuvieron éxito fueron derribados por el marcador. Pero había tantos de ellos que podían permitirse asumir incluso estas pérdidas. Uno de los caballeros de Henrietta lanzó un hechizo, creando una capa de agua sobre ellos. Cuando la sangre comenzó a caer como lluvia, el agua la atrapó para que permanecieran inmaculados. Pronto se arremolinaba con un color carmesí, y el único sonido que se podía escuchar desde arriba era el de hombres moribundos, espadas chocando, disparos y el repiqueteo de la lluvia carmesí. Sir Marrock, dijo Henrietta. ¿Cuántos magos del viento tenemos? Unos 100, Alteza. Reúnalos. Quiero que vuelen y refuercen a nuestros aliados. Como ordené, dijo Sir Marrock, inclinándose brevemente antes de irse para hacer lo que le dijeron. Al mismo tiempo, Lady Joanna también hizo un ademán de disculparse. Por favor, perdóneme, Alteza, dijo. También debería irme para ayudar a mis hombres. No debes. Henrietta gritó. Si algo te pasara, ¿cómo enfrentaré a tu esposo e hija? No tienes que preocuparte, te lo aseguro, dijo Lady Joanna, sonriendo levemente mientras sacaba su varita de su bolsillo oculto en sus voluminosas mangas. Aunque no lo parezca, soy un mago de batalla bastante capaz, ya ves. Es más, esos son mis hombres a los que están atacando, y es mi culpa que hayan sido emboscados. No creo que pueda reprimir mi rabia por mucho tiempo. Además perderíamos mucho más tiempo si me quedara aquí. Si no puedo detenerte, te deseo suerte. Henrietta se mordió los labios. Que el fundador te cuide. Lady Joanna se inclinó y luego se lanzó a sí misma un hechizo de levitación. Los vientos la envolvieron y la elevaron en el aire, y pronto fue seguida por un centenar de caballeros tristanianos, pero para entonces los piratas ya habían descendido con fuerza y habían comenzado la matanza de las tropas germanas. La llegada de los magos hizo mucho para igualar la pelea, pero no la inclinó a su favor. Para empezar, fueron superados en número, pero también había otros factores que actuaban en su contra. El poder aún goteando de las piedras de viento que sostenían los piratas interrumpió todas las demás formas de magia de viento dentro de un cierto radio. Tan alto en el cielo, el aire era tenue, debilitando los efectos de la magia del fuego, y no había tierra para lanzar hechizos terrestres. Fueron los que también pertenecían al elemento agua los que tuvieron más éxito en la reducción del número de piratas, pero igualmente eran demasiado pocos para marcar una diferencia. Usando el telescopio que el marinero le había prestado antes, Henrietta trató de encontrar a Lady Joanna entre el caos de la batalla. La encontró a bordo de un barco llamado Witness, moviéndose casi como si estuviera danzando elegantemente en el salón de baile, girando y girando de un lado a otro, mientras luchaba contra grupos enteros de piratas a la vez por su cuenta. Casi, es decir, salvo por ese innegable filo de crueldad que contradecía su semblante normalmente regio. Le dio a Henrietta la impresión de una leona hambrienta con un vestido. En una mano, Lady Joanna blandía su varita, atacando con chorros de fuego y defendiéndose con el viento. En el otro, sostenía una espada que le había quitado a uno de los piratas que mató. Usó ambos casi sin esfuerzo, simultáneamente derribando a los piratas tanto cercanos como lejanos. Mientras tanto, ella gritaba órdenes y gritos de guerra se escuchaban en respuesta, sirviendo como el escudo donde se reagrupaban el resto de los germanos. Al ver esto, Henrietta se permitió dar un suspiro de alivio y admiración. Lady Joanna ciertamente no había mentido. Era fácilmente tan hábil como cualquiera de los mejores caballeros cristanianos, una hazaña impresionante teniendo en cuenta lo poco desarrollada que solía ser la educación mágica en Germania. En otro barco, Sir Marrock también estaba haciendo retroceder a los piratas. Era una rareza entre los magos, siendo uno de los pocos con la capacidad de trabajar los 4 elementos, y también entre los caballeros por su fuerza. Golpeó a los piratas con hechizos, superando la desventaja de la alta atmósfera y la protección de las piedras de viento solo a través de la fuerza bruta. Luchó como un hombre salvaje, completamente diferente a los otros magos caballeros que lucharon con la estricta disciplina típica de su orden. Henrietta bajó el telescopio para tener una mejor vista de la batalla en su conjunto.
Si bien la ventaja en los barcos más grandes era notoria, lamentablemente en muchos de los barcos más pequeños, que albergaban a la menor cantidad de hombres, los piratas habían invadido con éxito la defensa. Henrietta gritó una advertencia en vano cuando vio a uno de estos barcos secuestrados virar bruscamente hacia la línea. Chocaron contra el testigo, y nuevos refuerzos empujaban a Lady Joanna y sus fuerzas a un rincón. Sin embargo, al ver esto, Sir Marrow gritó algunas órdenes y llevó a 10 caballeros con él para volar hacia el testigo. Atacaron a los piratas por el flanco y la retaguardia, lo que permitió a Lady Joanna avanzar y atrapar a los piratas entre ellos. Para entonces, los piratas pudieron ver que estaban superados. Aunque tenían los números, carecían de la disciplina y el equipo necesarios para superar su objetivo. Y con los mosquetes alemanes respaldando las varitas de las espadas tristanianas, pronto fueron expulsados por completo. Se escucharon gritos y vítores provenientes de los soldados germanos. Y así fue como 2 horas después de haber comenzado la emboscada, la batalla sangrienta, la cual se llevó consigo a muchos soldados germanos y piratas, había finalizado. Nota del autor. Se preguntarán cómo fue que la tierna Henrietta conoció al emperador de Germania, y cómo fue que surgió su boda arreglada. Bueno, la historia se remonta a varios años atrás, veamos. La primera vez que Henrietta conoció al emperador Albrecht fue en su 14º cumpleaños durante una fiesta para celebrar su mayoría de edad. Eso había sido antes de la muerte de su padre y antes de que Reconquista se alzara en abierta rebelión. Cuando conoció al emperador, le sorprendió lo modesto que era a primera vista. No era ni particularmente atractivo ni poco atractivo, ni muy alto ni muy bajo. Se comportaba con dignidad, sin duda, pero eso era típico de casi todos los nobles, independientemente de su rango. Sin embargo, lo que lo diferenciaba eran sus ojos. Aunque su estómago se hinchó ligeramente debajo de su jubón y su barba había crecido, sus ojos por sí solos no habían cambiado en los años transcurridos desde entonces. Cuando Henrietta los miró, la única palabra que se le ocurrió para describirlo fue que tenía un gran hambre de poder. Este era un hombre que nunca estaría satisfecho con lo que tenía. Siempre estaría buscando más, hasta que estuviera muerto todo fuera suyo. A Henrietta no le gustaron esos ojos. Había fuego en ellos, pero no calor. Eran lo opuesto a los del príncipe Wale, el cual apreciaba lo que tenía y buscaba protegerlo. Eran los ojos de un conquistador, no de un rey. A ella le gustaron aún menos cuando notó que la miraban de pies a cabeza, pero particularmente alrededor del pecho. Cuando ella y Mazarin entraron en la sala del trono del emperador y ella hizo una reverencia ante él, tuvo que reprimir el deseo de cubrirse con sus brazos. «Bienvenidos a Vindobona, Su Alteza, Cardenal», dijo el emperador Albrecht, asintiendo con la cabeza a cada uno de ellos por turno. «No esperaba volver a verte tan pronto. Los preparativos para tu llegada aún no han terminado. Las circunstancias nos obligaron a llegar en barco», confesó Henrietta. «Aprendí, casi a costa de mi vida, que hay quienes nos quieren ver solteros». En efecto, el emperador Albrecht entrecerró los ojos en rendijas mientras se levantaba de su trono y caminaba por el estrado. Tomó la mano de Henrietta entre las suyas y la besó suavemente en la mejilla. «Ya no necesitas preocuparte por esas nimiedades. Ahora estás a salvo. Me ocuparé de que tú y tus hombres tengan todas las necesidades satisfechas mientras estés aquí. Tiene mi gratitud, Su Majestad». «Pero ven ahora», dijo el emperador Albrecht. «Deseo saber más sobre esto. Retirámonos a mi solar para que me cuentes lo que pasó». Henrietta estuvo de acuerdo, y una vez allí, contó todo lo que le había sucedido a ella y a su grupo, empezando por los asesinos de Auvergine. El único detalle que dejó fuera fue que Alex estaba actualmente suelto en el país del emperador y había atacado al menos a uno de sus nobles. «Qué historia tan preocupante de escuchar», dijo el emperador Albrecht cuando terminó. «Sin embargo, estás ilesa, ¿no? ¿No tienes heridas o cicatrices de ningún tipo?» «Sí, estoy bien», confirmó Henrietta. «Mi familiar y mis caballeros me protegieron, al igual que Lady Joanna y sus hombres. Será debidamente recompensada por su leal servicio», dijo el emperador Albrecht. «También recompensaría a sus caballeros». «Estoy seguro de que estarán encantados de escuchar eso», respondió Henrietta.
El emperador asintió. Mis enemigos también sabrán cómo les devuelvo el favor. Su osadía debe ser respondida de la misma manera. Como usted diga, dijo Henrietta. Pero si puedo. Quizás la solución más simple sería si nos casáramos antes. Una vez casados, sería demasiado tarde para que nuestros enemigos hicieran algo. No, dijo el emperador Albrecht, levantándose y alejándose de ella, mirando por la ventana. Nuestro matrimonio será el momento en que Germania entre en una era de gloria. Será el comienzo de un nuevo día, uno en el que nadie podrá cuestionar nuestra legitimidad como gran poder. No daré a nadie motivo para cuestionar lo contrario, ni permitiré que se diga que huí para casarme. Aún deben hacerse los preparativos. Nuestra boda será la más grandiosa de toda la historia, y tendrá lugar como estaba planeado en 2 meses. Henrietta se mordió el labio. Quería gritarle al hombre que tal vez ni siquiera estaría viva en 2 meses, si no fuera por los asesinos, entonces por la reconquista. Quería gritarle que si eso sucedía, no habría una era de gloria para él ni para Germania. Pero ella sabía que eso no haría nada para hacerle cambiar de opinión, así que se guardó sus protestas y asintió. Lo esperaré con ansias, dijo, obligándose a sonreír en su lugar. Fin del capítulo. Hola a todos, soy yo de nuevo Diet Kuznetsov. Sé que Alex no salió en este capítulo, que su protagonismo fue 0, pero me pareció importante mostrar esto antes de la llegada de Alex a la capital de Germania. El darle un poco más de protagonismo a Lady Joanna y sus caballeros, así como a la guardia de la princesa, los cuales tendrán una mayor importancia en lo que se avecina. Bueno, sin más que decir, agradezco por seguir y darle tanto apoyo a este fanfic, espero y tengan un feliz octubre, me despido y hasta la próxima, bye bye.